bandido incorregible, obstinado y delincuente, perjuro, ingrato, insensible, de carácter sanguinario y opresor, enemigo de la humanidad y de su patria. Será perseguido y muerto en caso de resistencia. Se recompensará con 6.000 pesos al que entregue la persona de José Gervasio Artigas, vivo o muerto. De él dijo Cavia: lobo devorador y sangriento azote de su patria, oprobio del siglo XIX, afrenta del género humano, origen de todos los desastres. Sarmiento había dicho: el patriarca de los caudillos del despotismo y la barbarie. Rivera también opinó: es de necesidad disolver las fuerzas del general Artigas. Así será salvada la humanidad de su más sanguinario perseguidor. Lavalleja puso distancia con el protector al haber sido comparada su cruzada con los tiempos de Artigas. El general que suscribe no puede menos que tomar en agravio personal un parangón que le degrada. Artigas solo había dicho: no hay que invertir el orden de la justicia, mirar por los más infelices y no desampararlos sin más delito que su miseria. Olvidemos esa maldita costumbre que los engrandecimientos nacen de la cuna. Ven a ese criollo rodear, rodear, rodear. Los paisanos le dicen mi general. Los paisanos le dicen mi general. Va alumbrando con su voz la oscuridad. Y hasta las piedras saben a dónde va. Y hasta las piedras saben a dónde va. Con libertad ni ofendo ni temo que don José, oriental en la vida y en la muerte también, oriental en la vida y en la muerte también. Los indios formar el escuadrón y aprontar los morenos el corazón y aprontar los morenos el corazón y de fogón en fogón se oye. Si la patria le llama, aquí estoy yo. Si la patria me llama, aquí estoy yo. Con libertad, ni ofendo ni temo que don José, oriental en la vida y en la muerte también, oriental en la
Bueno, buenas noches. Aquí está de vuelta nuevamente como todos los viernes, convocatoria a las 20 horas. Como habrán apreciado, abrimos con ese himno, Artigas, con una excelente introducción. Y vamos a hablar un poquito de Artigas. Y como siempre, una invitación a quien considere interesante poder compartir este programa, que lo comparta. Y un saludo para todos los abuelos y las abuelas. Seguro. Bueno, buenas noches a todas y todos los amigos y compañeros que están por ahí. Wilder ya dijo por dónde vamos a empezar. Como vieron, como decía él, con la canción de Rubén Lena. El que ayer fue el maestro Rubén Lena, maestro rural. Ayer hubo un homenaje en el Parlamento a Rubén Lena, hecho y haciendo uso de la palabra la misma gente que está considerando la posibilidad de sacarle los comedores a las escuelas o cobrarle un ticket a los alumnos, porque dicen que algunos van a comer de puros glotones, y otros no lo necesitan. Pero empecemos por Artigas. Refiriéndonos claramente a la persona de Artigas, queremos aportar para el recuerdo, para hacer acordar a los amigos, que Artigas en la región del Río de la Plata fue el primero que habló en independencia, por lo menos registrado documentalmente, es el primero que luchó, se movió por la independencia de estos territorios, la independencia de España y de lo que significaba la monarquía de los Borbones. Y lo hizo de una forma muy clara y muy revolucionaria, ya que desde el principio su lucha no fue solamente por la independencia, a diferencia de otros independentistas, sino que también se refería y estaba en el sentido de la justicia social. Y de ahí se explica por qué Artigas es el gran traicionado en esta circunstancia, porque quería él unos territorios libres e independientes, una confederación de territorios libres e independientes, con justicia social, con reparto de tierra, donde los más infelices fueran los más privilegiados, y hasta cierto punto fue acompañado por otros sectores de la ya incipiente burguesía y oligarquía nacional, los terratenientes, los Lavalleja, los Rivera, que después lo traicionaron. Lo traicionaron una vez que temieron esa revolución, en el sentido de la justicia social que pretendía hacer Artigas, y terminaron siendo los fundadores luego de perseguir, desterrar, intentar matar a Artigas y crear alrededor de él toda una leyenda negra, como dice la canción, terminaron fundando esto que hoy tenemos como país, que se llama República Oriental del Uruguay. O sea, nuestro país no es fruto de ninguna idea artiguista, mucho menos del ideario artiguista, sino que es fruto de la acción de los que traicionaron a Artigas y se repartieron el botín entre ellos. No obstante, después, a medida que pasaron los años y que la formación de estos estados-nación, Argentina y Brasil ya estaban constituidos, y Uruguay todavía era una cuña acá metida por los ingleses, entre Brasil y Argentina para el tener algún acceso al Río de la Plata en forma más fácil.
Y fue ahí que siendo estos personajes los descendientes de aquellos traidores de Artigas, estos de múltiples apellidos que hasta hoy andan por ahí, la oligarquía uruguaya, necesitaban un personaje, a una figura, que ninguno de ellos podía ser, para darle un sentido de nación al Uruguay, una característica propia, una historia, y fue así que fue creada toda la leyenda artiguista, una vez borrada aquella leyenda negra que lo empezaron a hacer de a poco, allá por 1870, 60 y poco, pero los 70 intentaron, y hasta hoy lo hacen, crear un mito en torno a Artigas, que justamente no quería este país que así como fue formado después. Y lo hicieron, crearon el mito, trajeron los restos de Artigas de Paraguay, construyeron el mausoleo, pero aquí se ve también claramente una de las cuestiones que evidencia esto que estamos narrando, ya que en el mausoleo de Artigas los militares se negaron a poner sus ideas, las inscripciones de sus ideas, y se limitaron a poner fechas, 1811, toda la fecha de las batallas y todo, y rescataron de Artigas el hecho de que sea militar, que hubiese sido militar, porque también fue uno de los intereses de ellos, de los militares y de la oligarquía uruguaya, destacar ese aspecto de Artigas. El hecho de ser militar, el uniforme blandengue, cosa que abandonó cuando empezó su lucha por la liberación de estos territorios. Pero ellos reivindican eso y la imagen que tienen, que se hace de Artigas, o que intentan hacer permanente de Artigas, es de Artigas el militar. Y dejar como al olvido toda la fraseología, que si bien, y todas las ideas documentadas, escritas de Artigas en sus cartas, o sea, son documentos. Recién nos referíamos a lo de que los más infelices sean los más privilegiados con el reglamento de tierra, pero además está la propia acción militar de Artigas, que estos militares de hoy y a partir de esa época han hecho exactamente todo lo contrario. Uno se puede imaginar un ejército que tiene como guía o como líder a Artigas, dice que es su fundador, que sea capaz de reivindicar a Artigas, aquel Artigas que en la batalla de las Piedras dijo ante los derrotados: clemencia para los vencidos, curad a los heridos. Resumiendo, porque las palabras no fueron aparentemente exactamente esas, pero el concepto sí. A unos militares que durante las dictaduras han sido masacradores de su propio pueblo, que en la última dictadura cívico-militar pasaron años con prisioneros políticos enterrados en pozos, violando mujeres, agarrando niñas prácticamente embarazadas, como la nieta como la esposa del hijo de Hellman, y esperando que diera luz para después matarla y robarla a su hija, Macarena, que ahora anda por ahí, que fue por suerte recuperada, por suerte y por la lucha de los familiares, y que estos canallas que han hecho eso reivindiquen a Artigas, cuando su patrono debería ser el Marqués de Sade, por su maldad y su capacidad de cometer los más aberrantes crímenes. Y que el ejército uruguayo, que las Fuerzas Armadas uruguayas reivindiquen como su fundador o su guía a Artigas, es realmente una hipocresía
que es digna de mentes así, rebuscadas y con un concepto moral aberrante. Gente que en el pasado se alió con Argentina y Brasil a mando de Inglaterra para ir en la guerra de la Triple Alianza, masacrar a un pueblo como el pueblo paraguayo que hasta hoy no ha logrado recuperarse plenamente. Cuando mataron prácticamente a todos los hombres y quedaron 13 mujeres para cada hombre en Paraguay al final de la guerra de Paraguay. Son hechos y acciones aberrantes de este ejército nuestro y de los ejércitos de Latinoamérica en general, salvo raras excepciones. Y bueno, sobre Artigas no me quiero extender demasiado porque tenemos varios temas que están en la invitación para hoy, pero no queríamos dejar de referirnos a esto porque de esto se trata justamente el programa, dar nuestra visión y amparada en los hechos históricos y pidiéndoles a los amigos que nos acompañan, que están en su plena libertad de estar de acuerdo, de discrepar con nosotros. Y quiero avisarles a los amigos, nos habíamos olvidado, que a partir de hoy instrumentamos acá con los compañeros que nos ayudan para que sus mensajes, los mensajes que nos manden los amigos, puedan interactuar durante el programa, cosa que no habíamos instrumentado todavía. O sea que lo que pongan ahí, tanto saludos como presencia, como apoyo o rechazo a lo que estamos diciendo, o preguntas o aportes para que hagamos en el programa, se va a hacer en forma interactiva con ustedes a partir de hoy. Así que adelante el amigo que nos acompaña, que quiera escribir algo, a partir de ahora lo vamos a tratar dentro de las posibilidades de mencionar. Incluso aportes a temáticas que podemos abordar en algún otro programa. Pero para el programa de hoy teníamos en la invitación, Wilder, y yo te voy a pedir que empieces con esto. En primer lugar, cuando decimos vienen por todo, ¿qué hacemos? Si luchamos o abrimos el paraguas, como decíamos el otro día, y nos ponemos a resistir quietitos con la cabeza enterrada, para que empieces tú a hablar por lo primero que está en el título de la invitación, que es la cuestión salarial. Bien. Tenemos algo ahí para compartir con ustedes sobre lo que se está hablando del aspecto salarial. Pero, Carlitos, capaz que sería bueno poner en el tapete aquí, ya de todo lo que vos venías hablando sobre los idearios de Artigas, ¿verdad? Y que en el mausoleo no se hayan puesto todas esas célebres frases que no eran solo frases, era una consecuencia de lo que Artigas hacía y pensaba, ¿no? Hace pocos días se le sacó el nombre a una sala en la jefatura que se llamaba, era Paraguarteche, el jefe de policía del periodo pasado, y le pusieron, subieron a Castiglioni de vuelta. Castiglioni, en la época de la dictadura, fue un torturador confeso de los presos políticos. Hay distintas visiones de eso, ¿no? Hay quienes creen que fue una provocación, hay quienes creen que era una cortina de humo para que se discutiera sobre esas cosas. Yo personalmente pienso de que no es ni una cortina de humo ni nada que tenga que ver con la distracción. Es como piensan realmente, es como piensan. Y hoy con la marcha atrás que puso, que ahora vemos que no solo Luisito tiene marcha atrás, también Larrañaga tiene marcha atrás,
volvieron a quitar la placa de Castiglioni. Ahora hay que escucharlo a Larrañaga, ¿no? ¿De qué forma sacan la placa? No la saca por el hecho de haber cometido un error, el hecho de haber puesto nuevamente la placa de un torturador confeso, ¿verdad? No, la saca para no generar diferencias o discusiones con la oposición. Para quedar bien con la oposición, saca la placa. No la saca por el hecho de que cometí un error, no sabía o no. La saca para poder seguir teniendo buenas relaciones con la oposición. Y hay mucha gente que piensa que a pesar de admirarlo a Castiglioni, de tenerlo como un héroe de la lucha anti Partido Nacional incluso. Porque no es la oposición solo, Wilder, disculpame que te aporte, pero sí. Uno de los propios sindicatos policiales se sintió afectado y ofendido con eso. Sí. Los varios blancos, incluso el de las Gandiniadas, Gandini también salió a decir que él estuvo preso ahí, que vio cómo actuaba Castiglioni. O sea, fue uno de los el hijo de Wilson dice que fue uno de los hombres que más persiguió a Wilson, o sea, su propio partido. Sí. Pero él es un oligarca, me refiero a Larrañaga, un estanciero de derecha, bien de derecha, de esa gente que ya nace mandando y acostumbrado a que lo obedezcan, y afinan con ese tipo de personajes. Fue sincero en ese sentido, no dijo porque se había equivocado, dijo que sacaba para evitar lío. Dijo que sacaba para evitar lío. Pero él piensa así. Pero es lo que digo, él piensa, o sea, bueno, ahora somos nosotros dos los que estamos de acuerdo en que ellos piensan así. No es que lo hayan sacado por un error, no, lo sacan para no generar diferencias, dijo con la sociedad, pero no es con la sociedad, es realmente con la oposición en el Parlamento. Bien, y hablando sobre el aspecto, en realidad, sobre el aspecto que propone la LUC, en lo que tiene que ver con salarios y todo eso. Carlito, la LUC sigue caminando muy bien adentro de diputados, y están apareciendo diferentes opiniones. Ahora, hace un buen tiempo que venimos hablando de esto, pero ahora importantes dirigentes sindicales, o importantes, digo, de buena visibilidad, estos dirigentes sindicales recién están hablando de la LUC. Digo recién porque realmente recién están hablando en la forma de oposición a la ley. Aún así siguen en unas bambalinas ahí en las que no saben si posicionarse contra la ley porque es antiinstitucional o ir por partes, ir en contra de algunas partes de la ley, que está en discusión todavía institucional, o sea, dicen los juristas, dicen los juristas, o vas contra la ley, no puedes ir contra algunos artículos de la ley. Está en discusión eso. Ya hemos dado nuestra posición en convocatoria de esta cuestión de meternos, que la sociedad, las masas, se metan en esa discusión de si es o no constitucional, porque si metemos los documentos de forma jurídica para declararla inconstitucional, olvidémonos, porque durante 5 años van a gobernar con toda la inconstitucionalidad que tenga la ley de urgente consideración.
ya van 2 o 3 reuniones del Consejo Superior de Salario. Es importante decir algo aquí, y es el hecho que por mi contacto sindical que tengo con todos los compañeros, le he preguntado a todos si han participado, si han llamado a asamblea, sus sindicatos, sus dirigentes se han llamado a asamblea para hacer las propuestas, porque las propuestas tienen que ir desde los sindicatos hacia las direcciones para que lleguen a la central. No han habido contactos, o sea, los dirigentes que están participando en el Consejo Superior de Salario lo están haciendo a título de dirigente sin consultar a sus bases. Hay un par de sindicatos que llamaron a asambleas para informar qué era lo que se estaba haciendo. Bien, también lo hemos dicho, Carlitos, o sea, cuando lo llaman con un documento al cual se le pueden hacer correcciones después, de las cuales después se comentan se informan de sus avances en la negociación, cosas que estaban ya en posibilidad de adjudicar más adelante en la negociación. Lo que sigue inamovible hasta ahora es la ecuación de cómo se va a llevar a cabo la negociación salarial. Tengo unos números aquí que compartieron, hay un texto bien pequeño que si me permitiste lo vamos a leer. La cosa es así: te van a dar un aumento nominal de un 3% en enero de 2021. Y en junio del mismo año, que es cuando terminan los convenios y comienza la otra ronda salarial, te aplican un correctivo nominal equivalente a la inflación acumulada del año. Pero a ese correctivo le restan el aumento que te dieron en enero del 3%, que lo consideran como un adelanto. Y además te descuentan los puntos equivalentes a la caída del Producto Bruto Interno promedio del año 2020. Entonces acá ponen un ejemplo. Si ganás 25.000 pesos hoy, en enero te van a aumentar 750 pesos por el 3%. En junio, ponele que la inflación llegue a un 10%. Te deberían de dar un aumento de 2.500 pesos, al cual te van a restar los 750 pesos que te estuvieron dando de adelanto. Entonces, vos vas a tener en junio del año que viene, en vez de 2.500 más los 750, en realidad te van a quedar 1.750 pesos. Pero para un poquito, que eso no es todo. Porque como ahora los aumentos van a tener que ver con el Producto Bruto Interno, si el Producto Bruto Interno en el año 2021 cayó un 4%, te van a descontar 1.000 pesos. En resumen, si ganás 25.000 pesos, desde ahora hasta junio del 2021 vas a recibir un aumento nominal de 750 pesos. Los aumentos salariales hasta ahora venían por índice de productos al consumo, que es lo que realmente todos los trabajadores con lo que convivimos diariamente. ¿Tá? El valor de los precios al consumo, si suben, es eso lo que vos tenés que tener de recuperación real del salario. Ahora nos quieren llevar al Producto Bruto Interno, o sea, la masa que genera el país en producción, con un grave perjuicio para nosotros. O sea, ¿quién maneja dónde están los números del Producto Bruto Interno? O sea, ¿quién los maneja? Además, lo manejan hacen las empresas. Siempre es menor que la inflación.
O sea, más con la devaluación del peso ante el dólar, todo eso. Claro, pero de esta manera, el producto, vos sabés cuánto gana tu patrón, vos sabés cuál es la empresa en la que vos trabajás, vos sabés cuánto gana un 5, gana un 10, gana un 20, gana un 100%. No sea mal eso pensado, no lo sabés. no sea mal pensado. Ellos según el impuesto que pagan, porque ninguno de ellos se va de impuestos. Sacan el cálculo según la ganancia declarada por esos empresarios, que siempre, por supuesto, es fiel a la realidad. Capaz que me convences, Carlitos, y soy un mal pensado. Pero es así como piensan manejar los salarios. Es más manejable de parte de ellos ese número que la inflación que salta a la vista cuando te la mienten. Exactamente. Pero, Wilder, los problemas de la edad. Lo que me estás diciendo me trajo a la memoria el gobierno del padre de Luis Alberto Lacalle Pou tuvo como ministro de Economía y como patrón de Isaac Alfie a Braga, que nosotros le decíamos Ali Braga, por Ali Baba. De ahí ya ves más o menos cómo estaba considerado ese personaje. Y él, enseguida que asumió Lacalle Pou, también tomó unas decisiones salariales así. O sea, lo que hace Isaac Alfie ahora es más o menos es el mismo neoliberalismo que vuelve económico, de la economía neoliberal, que vuelve al país o intenta volver por lo menos con las mismas fórmulas que se aplicaron en todo el mundo, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Inglaterra con Thatcher, en Estados Unidos con Reagan, acá en América con Menem, bueno, hasta hoy con Piñera, con todos los gobiernos chilenos, y que todos han terminado en el más rotundo fracaso y con crisis fenomenales. Y lo vuelven en Argentina con Macri, y lo vuelven a hacer. Porque en ese periodo se llenan los bolsillos. Con el cuento de hacer crecer la torta para después repartir. Mientras la torta, cada vez que la torta intenta crecer, le arrancan una tajada más o menos como para que la torta disminuya de vuelta por una sequía, por un banco que se funde, con cualquier pretexto. Plata para los empresarios, plata para los grandes ricachones del país, y el pueblo sigue esperando que la torta crezca. Y bueno, y así funciona. Y ahora lo que estamos viendo es una retomada en todo lado. Argentina se adelantó, está en otra etapa ahora, pero más o menos es lo mismo. El trabajador recupera el país, viene un estilo de gobierno burgués un poco más suave, más humano, a veces llamado de izquierda, recupera un poco el país. Cuando está a punto de que la cosa se ponga buena para el pueblo, más o menos buena, por lo menos tolerable. Vienen estos personajes otra vez y repiten la historia. Y por eso a veces decimos que parece jugada ensayada de clase, ¿no? Termina funcionando como una jugada ensayada de clase, porque cuando termine esto, otra vez va a salir del lomo del trabajador la recuperación económica del país. Discúlpame que te interrumpa. No, dale. Pero me empiezo a hacer memoria y no me aguanto. Bueno... no, era más o menos por ahí. La cuestión tal vez de hacer un poco de ayuda a memoria, lo mencionabas, ¿verdad?, con los gobiernos que hoy tenemos en la región. Esa cuestión de que engañan a la gente en campañas electorales, la gente no puede discernir, Carlitos. Hay un problema que la gente no puede discernir por todo esto que hemos hablado en programas anteriores, ¿verdad?
el hecho de haber claudicado la izquierda burguesa, haber claudicado en la educación ideológica de las masas. Entonces, después es fácil confundir a las masas, y más fácil es todavía cuando esos dirigentes de la izquierda burguesa hacen pactos, hacen alianzas, los ves tomando café y a las risas en el Parlamento con la oposición, cuando eran gobierno, e incluso más todavía, o sea, hay quienes aplauden algunas cosas que hoy integrantes de este partido de gobierno hacen o dicen. Porque entonces eso genera una terrible confusión. Y le apodaron eso madurez, ¿cómo? Madurez política, responsabilidad política. Responsabilidad política. Es elogiada internacionalmente el hecho de que ese intercambio de gobiernos en Uruguay, como la izquierda le entregó a la derecha le entregará a la izquierda, como si fueran demasiado distintos, ¿no? Son matices de gobierno de la misma clase social. Y los resultados están ahí, están a la vista. Pero antes que me olvide, han llegado saludos. Ariel Viana, nuestro amigo y compañero Ariel Viana, Carlos Cosio, el Carlón, está ahí con nosotros acompañándonos. Y un saludo especial para ti desde Montevideo, te manda Miguel Otero. Dice que sigue el programa desde Montevideo. Muchas gracias a Miguel y a todos los demás amigos que están por ahí. Y bueno, a medida que surjan más mensajes o alguna pregunta o alguna sugerencia, acá estaremos. Miguel fue un compañero que llevó adelante un reclamo contra, si no me equivoco, era contra la empresa Tata, muy solitario, muy solo, pero aguantó estoicamente y tengo entendido que le ganó el juicio a esta empresa, que es terrible empresa represora y antisindical de los empresarios, de las empresas más duras, y lo dejaron muy solo, más bien que solo la dirección sindical. Bueno, pero ahí está, luchó. Luchó. No está seguro si ganó, pero luchó. No, yo creo que el que no lucha pierde indefectiblemente. El que lucha puede ganar o perder. Hay un montón de circunstancias. Pero lo importante es que fue dejado totalmente suelto de mano de parte de la dirección. Sería una dirección sindical responsable. Capaz que sí. Bueno. De estas que estamos hablando. Responsable de esto, ¿no? Pero el otro tema, si me permitís, Wilder, es el tema de los derechos, que era el segundo título que pusimos como contra los cuales avanza este gobierno oligofascista, religioso, militar y oligárquico, liderado por Luis Lacalle Pou, que se cree por lo menos que es liderado por él. Y son los derechos, avanzan contra estos derechos. Aquellos derechos que en programas sucesivos hemos mencionado que se han logrado de a poquito, con muchas luchas, con muchas movilizaciones, con mucho sacrificio de los sectores a veces muy minoritarios pero conscientes del país, de trabajadores y desde organizaciones sociales, porque no nos engañemos, si fuera la mayoría del país estaríamos viviendo en otra situación. Infelizmente muchas veces estas luchas son llevadas por minorías, algunas más y otras menos, y avanzan sobre los derechos a través de la LUC, pero por afuera de la LUC también.
en la LUC, digamos, que van a poner ahí en la ley, en ese programa de gobierno que modifica, como decimos siempre, todo el pacto social del país. Pero nos referimos a la criminalización de la protesta y el intento de meter miedo con la figura del milico ofendido, o la posibilidad de que ese milico ofendido te pueda llevar detenido sin darle cuenta al juez por mucho más tiempo de lo que antes lo podía hacer. Cuando antes era horas, ahora son pocas horas del día, ahora llegan a 48 horas, poder tenerte en una comisaría detenido sin darle aviso siquiera al juez. El garrote fácil, el gatillo fácil, o sea, avanzan sobre todo los derechos del trabajador, a la protesta, a la huelga, a la ocupación, y bueno, avanzan rápidamente sobre todo esto, y avanzan también sobre quieren meter la cuchara a la organización sindical. Desde Cabildo Abierto se propone que el PICNT pase a tener personería jurídica y que los estatutos del PICNT sean regidos por las reglas del Estado, o sea, un Estado burgués donde los trabajadores se tengan que someter en su organización de clase opositora a la burguesía, puedan ser esos sindicatos reglamentados por el enemigo de clase, que es la burguesía, la justicia burguesa y el gobierno burgués en general. La clase dominante del país quiere reglamentar la organización de sus esclavos, los trabajadores, los explotados. Incluso quieren ver las economías del PICNT, de qué manera se manejan. La cuestión es si nosotros pudiéramos, como trabajadores, que era lo que te planteaba hoy, o sea, bueno, queremos saber cuáles son, que las empresas traigan los libros, ¿sabes? Claro, el propio Estado. A ver, el propio Estado que traiga los libros, en qué se gasta y cómo se gasta. El Poder Judicial también rinda cuentas al pueblo sobre cómo gasta. O sea, que lo mismo que quieren hacer con el movimiento sindical, que se lo puede hacer con ellos. Incluso que nos aclare cómo es que cómo hay dos formas de hacer ley, ¿no? O sea, para algunos la ley se aplica de una manera y para otros se aplica de otra. Después vamos al famoso librito ese que hay. Una cosa es lo que dicen los abogados, ¿verdad? Depende de quién te defienda, las cosas que se pueden lograr. No nos olvidemos de los ROM, Carlito. Sí. Con el abogado que había sido la mano derecha de Tabaré Vázquez, ¿te acordás? Sí. Dejó que pasara el tiempo, caducó la causa, así que quedaron libres después de haber prácticamente hundido al país. Sí. Y así funciona, pues son miembros de la misma clase, ¿no? Y esa clase, como siempre lo decimos acá, quiere meter mano y reglamentar el funcionamiento de los sindicatos, de las organizaciones de trabajadores. Y bueno, hay que aclararles que no, que la cuestión sindical, un saludo a los compañeros del Zunca que están realizando sus elecciones. Y la están realizando con voto secreto. ¿Sabe por qué están realizando con voto secreto? Porque ellos, como trabajadores, decidieron que su sindicato lo haga así. Si lo decidieran que fuera a mano alzada sería. Porque el problema de los trabajadores, las organizaciones de los trabajadores, se rigen por la voluntad de los trabajadores. Así debe ser, y no por la burguesía, que es justamente el enemigo de clase. Y bueno, y esta es otra de las cosas que Cabildo Abierto en particular quiere meter mano. Y también quieren meter mano y se van manifestando cada vez más, y esto no está en la LUC, en la cuestión de las organizaciones de mujeres, de las organizaciones femeninas, en los logros de las mujeres, como el aborto, el derecho a la interrupción del embarazo sin penas, la lucha contra el femicidio,
la lucha contra el abuso intrafamiliar de toda la vida, contra esas luchas de las mujeres, las luchas femeninas o feministas, quieren meter mano estos fascistas, de los cuales hablábamos en el programa anterior, aquellos defensores del modelo de familia patriarcal, con la mujer por abajo de los pies del hombre, y según ellos portándose bien para que el hombre no se vea obligado a matarlas. Ahora salió a decir el mismo personaje esto, que el hombre cuando mata a una mujer es por exceso de amor. Exceso de amor. Es tan grande el atraso que promueve esta gente desde todo punto de vista, son ideas medievales, y están en el poder, están en el gobierno. Y bueno, y quieren avanzar también por ahí, contra esos derechos logrados. También sobre la educación, se vienen con todo, ahí mucho a través de la LUC, pero entendámonos bien con el tema de educación, Wilder, porque a veces decimos las cosas y dejamos de decir algunas que son tan importantes. La educación, entendida como la entendimos nosotros y su función, desde siempre fue a servicio de la clase, la educación formal, siempre actuó a servicio de la clase dominante como reproductora del sistema. Eso es así. Y cumpliendo el papel de adiestradora de la masa en general para conformarse y resignarse con transformarlas en máquinas de producción para el capitalismo y para el lucro de la clase dominante. Resignándose ante la injusticia social, creyendo lo que le dicen los centros de enseñanza, persevera y vencerás, o sea, aquello que se llama meritocracia. Cuando le dicen persevera y vencerás al hijo de un profesional, y cuando le dicen persevera y vencerás a un gurí que viene de un cantegril comiendo salteado, vamos a ver de dónde parte cada uno, de qué igualdad parte cada uno para que la meritocracia se pueda aplicar. Bueno, infelizmente la educación formal siempre ha cumplido ese papel en la sociedad, en todas las sociedades. Pero aún no conforme con estos, ellos quieren ir más adelante. Por eso hablamos del retroceso que significa. Ellos quieren ir contra la libertad de cátedra de los profesores, de los maestros, quieren anular los derechos escalafonarios, ya nos hemos referido ampliamente a eso acá, para que el director de un liceo pueda elegir quién va o quién no va a trabajar con él según afine o no afine con su proyecto, con su forma o sea, no conforme con aquellos y conscientes de que actualmente los profesores, los formadores que están al mando frente a sus alumnos, ya no es aquella generación que enseguida de terminada la dictadura había sido educada y adoctrinada durante los tiempos de dictadura. Y si hay algo que la burguesía teme, es perder ese dominio total sobre la enseñanza, sobre la formación de la masa, sobre la formación de sus sirvientes, de sus esclavos. Por eso van contra este tema, pero van más allá todavía. Quieren además transformarla en un negocio. Todos los capítulos, ya ampliamente gente que sabe mucho más que nosotros ha estado acá en esta mesa y lo ha explicado. O sea que no lo voy a repetir, solo lo nombro al pasar. La educación como un negocio privado a través de la facilitación e incluso del subsidio estatal, o sea, del aporte de nuestro dinero, del dinero de nuestro bolsillo, a facilitar la inserción en lo que para ellos es un mercado, pasaría a ser un mercado la mercantilización de la enseñanza. O sea, no solo el no descuidar el dominio
de la formación, sino además transformarla en un negocio. Por eso van más allá de lo que siempre fue, de lo que siempre significó para la clase dominante el hecho de la enseñanza, llevándolo más allá y transformándolo también en un negocio para ellos, naturalmente. Y además, ahora alguien levantó el centro, la Silvera, con la cuestión de los comedores escolares, diciendo que los gurises muchos van por glotones, que no necesitan comer, y como levantó ese centro y no hubo un griterío muy grande, ahora sale la directora de primaria, no me acuerdo el nombre de ella, a mencionar la posibilidad de la cobranza de un ticket a los alumnos que hagan uso del comedor. Simbólico, Carlito. Sí, simbólico, o sea, sí. Pero... Un ticket simbólico. Una seña nomás le van a hacer, no sé. O es dinero. Yo quisiera saber... Siendo que ya hay un impuesto cobrado específicamente para eso. ¿A qué van a destinar ese impuesto? ¿A cubrir el déficit del agro cuando haya una sequía? ¿A ayudar a comprar unas vacas más? ¿Para eso va a ir el impuesto de primaria? ¿O para dejar de cobrarle a esa gente burguesa el impuesto de primaria? ¿Y acordás el griterío que armaron con la cobranza del impuesto de primaria, ellos también? Y bueno, yo anoté los puntos acá, porque además ahora están jorobando, y ayer o hoy salió un comunicado, están yendo adelante con el tema laicidad. Con ese pretexto de laicidad, están intentando prohibir en los centros de enseñanza, en definitiva, todo aquello que vaya contra los intereses del poder, que vaya contra los intereses del gobierno de turno, en este caso el gobierno de ellos. Entonces llegan a querer la prohibición, no sé en qué va a terminar esto, va a depender de la lucha popular, a que el docente o los alumnos entren con esto. Este tapaboca que uso todos los días cuando ando por ahí, que dice: educar, no lucrar. La LUC un poquito más grande porque se refiere a la ley de urgente consideración, donde está todo esto a lo que nos referíamos. Resulta que esta prenda que va sobre el cuerpo de una persona viola la laicidad. Yo me pregunto, ¿no viola la laicidad una católica, una religiosa que entra con un crucifijo a la vista? Esto viola la laicidad. Pregonar una religión a través de un símbolo no viola la laicidad. O sea, porque aquello no molesta al poder. Esto sí. Eso sí. Entonces, están avanzando con mucha rapidez sobre todo eso. Y después la justicia. También aclarando que para nosotros, porque hay que aclarar estas cosas, entendiendo que para el papel de la justicia en una sociedad dominada por una clase en particular que es la burguesa, desde siempre funcionó para transformar en ley todo aquello que le interesa a la clase dominante y aplicar la ley desde el Poder Judicial, esa letra de esa ley, aplicarla en defensa de sus intereses de clase. Es así que vemos alguien que lo agarraron con un puesto con una boca de pasta base en un barrio marchar a la cárcel, y vemos a dos estancieros que son los mayores traficantes de cocaína hasta hoy encontrados en Uruguay, en toda la historia del país, en su casa. Parece que lo fueron a buscar. Sí. Dicen que lo fueron a buscar. Ha funcionado siempre así la justicia, o sea, transformando en ley todo aquello que le interesa a una clase. Así como vemos con los rebusques necesarios para que esa clase se impune. Como vemos ahora con los explotadores de la prostitución infantil. Ya van como 20 y salvo uno que es extranjero, los demás están todos en su casa. Y el caso de Soriano, del edil nacionalista,
También. El abuelo y también la madre estaba involucrada. 2 años, Carlitos, 2 años demoraron en llevar adelante el procesamiento de Sí, este fue por el 2018, ¿no es cierto? Bueno, ahora sale esto, pero esto siempre fue así en todas las épocas. En la época de la monarquía, las leyes eran escritas por los monarcas diciendo lo legal que era que el noble mandara y el súbdito fuera su fiel servidor y tuviera derechos por encima de los demás. Durante el esclavismo era legal también, las leyes estaban escritas dándole derecho, porque a veces cuando nos hablan de justicia y de ley, parece que son cosas, ya nos hemos referido a eso, que son escrituras que nacieron con el universo, no, son reglas humanas escritas y a servicio de la clase en el poder, de la clase dominante de las distintas épocas en que vivimos. Pero en esta época que vivimos, con todo esto que hemos enumerado del funcionamiento de la justicia, quieren ir aún más allá. Es así que, por ejemplo, ahora sale el ministro de Defensa contestando a una decisión judicial de llevar a juicio a un criminal, que la justicia decidirá qué pena le tiene que dar. Que mató por la espalda a un prisionero. Pero está abriendo el paraguas, es lo que hablábamos el otro día. Claro. Bueno, pero están yendo por ese camino. Por ahora levantó el centro diciendo que el presidente está preocupado también, el presidente, por ahora, Mutis, que yo sepa, Mutis. Yo no lo he escuchado tampoco. Y ahora sale uno de Cabildo Abierto, que milagro, ¿no? Queriendo presentar un proyecto de ley para llevarle la amnistía a todos aquellos militares que no están dentro de la ley de impunidad. O sea, aquellos que cometieron delitos antes de la dictadura militar, en la época de Pachecato o después, quiere una amnistía y va a presentar un proyecto, porque dice que es una injusticia la que se está cometiendo con ellos. Es lo que te referías tú hoy. Para ellos es normal que un militar mate, porque para el fascista en general, el derecho que ellos, por el cual ellos luchan y el derecho que ellos defienden, es el derecho del Estado sobre la vida y la muerte de los ciudadanos que lo componen. Es así de sencillo. Para ellos el derecho es el poder del Estado sobre la vida y la muerte de las personas. Y por supuesto abogan por esto cuando el Estado lo dirigen ellos, los fascistas. Así ha pasado en todo el mundo. Pero un día vamos a tener que hablar sobre la impunidad, Carlito. O sea, lo que significa la impunidad. Sí, porque además y no solo de los crímenes de lesa humanidad, ¿no? Crímenes económicos, recién nos referíamos de todo tipo. O sea, hasta cómo el individuo se permea él mismo, aquel que realmente viola los derechos, se permea él mismo. Llega un momento que son superhéroes, ¿entendés? Nunca a ellos les va a tocar, porque es tan grande la impunidad de hacer tantas cosas sin que suceda nada, que se creen que eso va a ser siempre así. Y digamos una cosa, Carlito, no fue la justicia, en el caso de los crímenes de lesa humanidad, no fue la justicia que actuó de oficio. O sea, fueron las organizaciones que estuvieron años y años luchando para hacer visible los crímenes de lesa humanidad, que lo decíamos en el otro programa. O sea, mucha gente no podía creer que realmente lo que nosotros decíamos que había sucedido en la dictadura fuera verdad. O sea, tirar seres vivos desde un avión, matar, secuestrar niños, eso era una cuestión que no cabía en el concepto del
del ser humano, de la sociedad. De la Si hubiera sociedad pasado eso, la justicia no lo habría permitido, es lo que cree la gente. Es eso lo que cree. La justicia es cómplice. eso lo que cree. Y bueno, no hay que equivocarse con la justicia. La justicia es de clase y en dictadura la justicia fue parte de la dictadura cívico-militar. Otra cosa que deberíamos de poner en el pero programa, además, o sea, ¿cómo es que funciona la justicia de clase, como vos decís? O sea, ¿a qué clase? ¿Por qué se genera esa justicia de clase? Pero vamos a tener, pasa que venimos un poco empujados, ¿no, Carlitos? Sí. O sea, Además, nuestra intención sí, era hay la cuestión de poder hacer una cuestión de análisis más generales, pero nos viene empujando todo claro, pues, la cotidianidad que viene sucediendo. Aquello que decíamos al principio de analizar de base las cosas, claro, para que la gente se pregunte por qué, por lo menos. Exacto. Tuviste que un niño cuando nace, Wilder, y discúlpeme los oyentes este análisis, pero el niño cuando nace se empieza a mover y se empieza a hablar y todo, y se maneja ya, pero no tiene las curiosidades que surgen en un momento de la vida, cuando empieza en su etapa de los por qué. Y ya no se conforma que diga, sentate allí en el rincón y espera la comida, te pregunta por qué. Cuando lleva el dedo al enchufe y vos le decís, no toques ahí, te dice, ¿por qué? O sea, ya tiene una curiosidad. Y a partir de esa curiosidad aprende de otra forma. Bueno, nosotros soñamos que un día el pueblo en general llegue a la etapa del porqué. Llegue a la etapa del porqué. Que a los niños se la duermen cuando empieza su escolaridad. O sea, no le siguen incentivando los porqués. Claro. Se le duerme esa cuestión de conocer los porqués de las cosas. Se le enseñan sí otras cosas, ¿verdad? Pero el porqué es importante que esté siempre en la cabeza de la gente. Pero además, terminando con este tema, sí, no lo quiero dejar pasar. No, viene lo principal ahora. Ah, bueno. Y yo tengo algo porque apuntado, falta la última parte de la invitación. Digo, legislador de Cabildo Abierto, este fascista que quiere que hable de amnistía, en realidad está hablando en impunidad, porque entendámonos bien, la amnistía es algo que se le puede dar o no a un individuo después que es investigado, juzgado y condenado. Ahora, en el caso de gente que no fue ni investigada, ni juzgada, ni condenada, no se trata de amnistía, se trata de impunidad. Es otra cosa. Pero ellos manejan este término, amnistía, para darle un carácter más liviano, más suave, pero en realidad están luchando por la impunidad de otros que todavía no tienen garantizada la impunidad. Pero acá viene lo que te decía, la parte más importante. Porque terminamos con una pregunta. Claro, vos siempre me sorprendés, dale. ¿Qué hacemos en este caso? Y lo decíamos al principio. ¿Salimos a luchar o nos quedamos esperando y lamentándonos porque esto está pasando y resguardándonos nosotros individualmente lo más que podamos? Bueno, el pueblo ya está, por suerte, de todo esto acá que nos referíamos y todas las marchas atrás que han dado, Wilder, se han debido a que por suerte el pueblo uruguayo, la mayoría de las poblaciones, principalmente el sur del país, se han movilizado. Se han comunicado, ya tienen una conciencia mayor de que no se puede esperar por la prensa, esta prensa con mercenarios de la información, como siempre nos referimos, las empresas privadas de medios de comunicación también haciendo parte del poder y beneficiándose de las ventajas de la burguesía, con mercenarios trabajando para ellos y reforzando ante la población escondiendo lo que es necesario bajo la alfombra y remarcando lo que les sirve aumentar y noticiar. Y la gente ha logrado revertir, ha logrado, por ejemplo, que hubieran dado un paso atrás con el tema de
de la represión en la calle, que había empezado con una fuerza bárbara, el griterío que se armó a partir de la muerte de un perro de un indigente hace un par de días, ha logrado que los apartaran del cargo y que este ministro saliera a pedir disculpas y a reconocer que habían actuado mal. Si fuera, imagínate si eso fuera en una situación que no hubiera generado protesta social. ¿Qué diría la gente que no está en el día a día en la protesta o atenta a los casos? Los policías, los milicos mataron al perro en Bichicón. Por algo habrá sido. Si es acá en Rivera pasa eso, en la mayoría de la población. Los milicos tuvieron que matar al perro de Bichicón que estaba ahí jorobando. Bueno, han logrado que se sacara el homenaje, la placa de Castiglioni, Sí. a la cual tú te referiste. De los cuales hay un archivo sin abrir, de Pero están todo los lo que tiene que ver con la testimonios, represión. están los testimonios escrito de por cientos Castiglioni. de personas. O sea, de Castiglioni. Bueno, pero eso se ha logrado gracias a que el pueblo, por suerte el pueblo uruguayo no está quieto. Sí, pero déjame hacer un paréntesis en eso. Sí. O sea, es cierto, la gente está organizada y puede hacerlo, Carlito. El problema está que el gobierno está en un finito ahí, en el que está tratando de que todas estas leyes pasen por esta ley de urgente consideración. La cuestión es que hay que hacer un poco de letra también, ¿no? Hay que ver si esas organizaciones van a ser respetadas cuando realmente se ponga. Es ahí donde el pueblo se va a tener que organizar. No solo los que defienden a los animales, ni los que están en defensa de los indigentes y todo eso. O sea, vamos a tener que organizarnos sí o sí. O sea, no tenemos otra salida. Y déjame hacer una puntualización en lo que respecta a dos cosas. Siempre dijimos, esta ley tiene un montón de contenido basura, que es lo que ellos van a decir, bueno, sacamos esto para hacer visible ante la sociedad lo negociadores que son. Nombramos dos cosas, Carlito: la criminalización de la protesta y lo que se piensa hacer con la educación, que en realidad es una nueva ley de educación, ¿tá? A diferencia de todo aquello que se discutía, qué poner de contenido en la educación, no se está haciendo, se está haciendo otra cosa por afuera. O sea, una nueva ley de educación sin el contenido, no se preocupan del contenido. Bueno, cuando dijimos que hay cosas que van a sacar de estos 500 y pico de artículos, 400 y pico, no me acuerdo ya. Sí, pero ya bajaron, ¿no? Bueno, hay dos cosas dos cosas seguras que no la van a mover. Una tiene que ver con la educación y la otra con la criminalización de la protesta. Que en el contexto regional ha quedado claro que ninguno de los gobiernos se ha bajado del caballo en lo que tiene que ver con poner un freno a las protestas. O sea, criminalizarlas. Protestar va a ser algo criminal. Bueno, estas dos cosas, gente, de esta ley son prioritarias para esta colcha de retazo que es el gobierno. Hay más, pero estas dos, de estas no piensan bajarse. La táctica, Wilder, es la táctica que han usado en todo lado, es una táctica militar del avance progresivo, de la aproximación progresiva. Cuando ellos van adelante, dan un paso adelante, y ese paso que dieron adelante, dada la correlación de fuerza y la protesta popular y la inquietud pública es tan grande, ellos retroceden un poco, pero nunca retroceden al punto inicial, retroceden unos pasos y así van avanzando sucesivamente. Esto se ha aplicado en todo lado, a no ser cuando una dictadura rajatabla con el poder total mata a quien se oponga, encarcela a quien se oponga y no está preocupada con la rebelión popular, principalmente cuando la
la población que está en contra numéricamente es muy minoritaria. ¿Qué fue lo que pasó con el golpe de Estado en Uruguay, lo que pasó con el golpe de Estado en Brasil? Porque no nos engañemos, estas dictaduras cívico-militares que ocurrieron en ocasiones anteriores se dieron en un marco donde la población, la izquierda en Uruguay era un 22%, cuando el golpe de Estado del 73. La izquierda toda, la izquierda burguesa y la izquierda revolucionaria sumada era un 22% del país. O sea, y hubo un montón de gente que aplaudió el golpe militar en Uruguay. No podemos negar las realidades, porque es a partir de un análisis equivocado, después todo lo que salga de ahí en adelante, todo lo que se analice de ahí en adelante también está equivocado. ¿Te referís al comunicado 4 y 7? Bueno, incluso dentro de la izquierda hubo esa confusión, la misma confusión que cometió el Partido Comunista de Uruguay con los comunicados 4 y 7 de las Fuerzas Armadas en febrero del 73, unos meses antes del golpe de Estado, la cometió Prestes en Brasil con la dictadura del 64. Es el estalinismo en Uruguay consideraron que aquellos militares eran peruanistas, aquellos de Alvarado y todo, que iban a hacer reforma agraria, que iban a hacer un gobierno nacionalista, tipo peronismo en Argentina, o vaya a saber, o lo que se hizo en Perú. Y se equivocaron redondamente. Vinieron por ellos después, en el 76. Sí. Vinieron por ellos. ¿Y cuántos terminaron enterrados en los patios de los cuarteles? Por ese error que hasta ahora les cuesta admitir. Pero, y era una parte de la izquierda. Imagínate el resto del pueblo, que mayoritariamente era ese pueblo que ellos logran, que les aporte el voto, que les aporte el apoyo por desinformación, por no interesarse en política, como decíamos el otro día, por el favor personal y por la mentira desde los medios y todo eso. Bueno, hoy en día esa correlación de fuerza en Uruguay por lo menos ya es distinta. Y en los lugares donde esa correlación de fuerza, como Bolivia, por ejemplo, un brutal golpe de Estado, policial y militar, y evangélico, y católico también, religioso, militar y fascista, lo están teniendo que llevar adelante a sangre y fuego, porque la correlación de fuerza allí, después de años de un gobierno de Evo Morales, también esa dictadura tiene que partir de otro punto. En Brasil, por ejemplo, también están en la táctica de acercamientos sucesivos, y ahora hubo un gran retroceso de parte de Bolsonaro en un montón de cosas, porque la gran parte de la propia burguesía que lo tuvo como opción B para no entregarle de nuevo el gobierno al PT, ahora se está sintiendo perjudicada y se lo quiere sacudir de encima. Los propios hipócritas de la Suprema Corte de Justicia brasilera, que son los que posibilitaron que ganara Bolsonaro, fueron cómplices en toda la barrabasada armada por Moro y por la red de Globo y por Silvio Santos y todo, los evangélicos de la red de Record, los pastores mafiosos de Brasil, como Edir Macedo y el Malafaia. Toda el resto de la burguesía, que no es ese núcleo duro del bolsonarismo, ahora se lo está queriendo sacudir de encima. Y Bolsonaro y los militares no han tenido más remedio que dar un paso atrás por ese avance del resto de la burguesía contra ellos. Incluso porque no logró el apoyo de los militares de la activa, principalmente los militares activos de Fuerza Aérea y Marina, y la Armada, como se dice acá. Porque si bien las tropas militares del ejército principalmente, que son las tropas menos ilustradas de cualquier fuerza armada, un gran número son bolsonaristas. Pero la oficialidad
del propio ejército brasileño no está dispuesta a embarcarse en una aventura como la del 64 en este momento. Y bueno, y en esa lucha están. Algún día nos vamos a tener que dedicar a hablar específicamente de Brasil, porque es interesantísimo el tema. Pero la lucha, el objetivo de esta gente acá está trazado también. Y ellos, como tú bien decías, hay cosas que son intransables. Y otras cosas que ellos pueden ir en ese juego de avance y retrocede, dando un pasito adelante cada día. Y todo va a depender de la lucha del pueblo. Todo va a depender porque también hay mucha gente que ya se está concientizando, Wilder, y eso es muy bueno, que pueden esperar muy poco del Parlamento, de la democracia parlamentaria. Uno los ve allí, es como un pericón. Hay una orquesta tocando el pericón y todos están bailando dado de la mano. Pero en determinado momento uno dice, alto la música, y se manda un verso contra su pareja, y va el otro y le contesta, y después siga la música, y se dan de la mano y ahí sigue. Es ese jueguito ahí. Es espantoso decirlo así, pero es un verdadero pericón aquello. Y se mandan unos versos bárbaros, pero después en los hechos botan las venias para un hijo de Sanguinetti, por ejemplo, 10 años fuera del país porque estaba bajo sospecha por un escándalo de coima, que se llamó el tema del cangrejo rojo, y así todas las otras venias que el Frente Amplio, a pesar de que la oposición de izquierda, a pesar del alto la música y el verso, termina votando. Y la gente, por suerte, ya se está concientizando de esto. No la totalidad, pero hay mucha gente que se está concientizando de eso y se está organizando y a eso los convocamos. A que sigan, por un lado, presionando a estos bailarines del pericón a que actúen como deben actuar. De acá volvemos a repetir, nadie los está aconsejando ni convocando a que se vayan de sus partidos, sino que luchen. Y en todo caso sean conscientes de que solo con los movimientos sociales o solo con los movimientos sindicales, Wilder, tienen sus límites. Es imprescindible el funcionamiento de partidos políticos, es imprescindible el funcionamiento del Parlamento nacional, porque no nos engañemos, acá no vamos a pensar que estamos diciendo que el Parlamento no, o que estamos contra el Parlamento. No, tenemos que meternos en el Parlamento. Pero los representantes del pueblo que vayan ahí tienen que representar a la clase que dicen representar. O sea, los burgueses a su burguesía y el que dice representar al trabajador que vaya ahí a representar y no bailar el pericón con la burguesía y tratar de que el capitalismo funcione lo menos mal posible para que la gente, aunque sea media, pueda ir comiendo. Hasta que lleguemos al socialismo. Hasta que por arte de magia o por la conciencia de lo burgués o la moral burguesa nos vayan otorgando cosas y perdiendo beneficios. O la lucha de clases remonte vuelo, Carlitos. Por espontánea, por reacción espontánea. No, por acción única de las masas. Carlitos, se nos fue al carajo el tiempo, son 9:20. Hay un comentario de José Freitas que dice: la justicia que mira y no ve. Y se refiere a lo que dice León Gieco. Saludos, compañeros. Muchas gracias, José. Carlitos, vamos a cerrar, ¿cerrás vos? Vamos a cerrar. Vamos a traerle después a los televidentes las nuevas autoridades. ¿Quiénes son las nuevas autoridades de Antel? Bueno. Sí. Terribles autoridades las de Antel. Los representantes del mexicano ese que... compañeros que están ahí, si entienden que esto es de valor y de utilidad para poder compartir, invitamos a que compartan convocatoria. Todos los viernes a las 20 horas vamos a estar
aquí tratando de comunicarnos con ustedes. Bueno, estaba metiendo el dedo ahí a ver si me sale la A ver si música le invocaste. que tenemos, porque Bueno. nos estamos modernizando. Hoy elegimos un tema de la Vela Puerca Opa, que se llama Va a escampar y se refiere a a la resignación que muchas veces nos agarra ante las adversidades como esta que estamos viviendo. O sea que la letra de la música tiene que ver con esto. No estamos de acuerdo con que la gente sea lo que dice la música, pero tiene que ver con el tema de hoy de cualquier manera. Hoy asume Chao. lo que venga, sea para bien o todo mal. Y aunque pierda lo que tenga, se va a morder para aguantar. Hoy que claro ve las cosas que ayer no vio ni va a exigir. Sobre su pena se posa, quiere entender para seguir. Llega la batalla y contra él estalla. Algún día va a escampar. Y como sale de esta, quiere la respuesta. Sabe que no es escapar. Hoy qué raro que lo miran. Se pone en pie y quiere hablar. Y a su boca se le olvida lo que una vez quiso explicar. Su paciencia va a montar todo un circo para verlo desfilar. Al dolor que supo ser y al que ahora ya no quiere ver volver. Hoy se siente satisfecho, aunque aquel rol no exista más. Para vida con su pecho y su canción vuelve a sonar. Hoy recibe los aplausos, supo ser sal y también miel. Y conecta con sus pasos, que resbalar no cae bien. Terminó su guerra, los pies en la tierra y su mano un corazón. Su pensar tranquilo, su pena un olvido y su alma una pasión. Y hoy asume lo que venga, sea para bien o todo mal. Y aunque pierda lo que tenga, se va a morder para aguantar. Su paciencia va a montar todo un circo para verlo desfilar. Al dolor que supo ser y al que ahora